Bienvenidos sean todos a esta nueva oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor. Deseamos un feliz sábado para cada uno y en verdad nos deleitamos al escuchar las bendiciones de Dios después de estos o a través de estos testimonios de cada uno. En esta ocasión iniciamos una nueva serie que estamos seguros será de mucho provecho para todos. Tanto para los que estamos aquí en vivo como para algunos que mirarán estos videos luego. El título de nuestra serie: Identificando al Anticristo. Identificando al Anticristo. El estudio sobre el Anticristo ha sido a través de los siglos y sigue siendo hasta el momento un tema de especial interés para el ser humano, por todas las implicaciones que hay en él. Historiadores, sociólogos, teólogos y personajes de renombre en otras ramas del saber han disertado desde diferentes ángulos sobre este tópico. Películas, libros, documentales y otros han salido a la luz a través del tiempo, enfocando una u otra posición al respecto. En el mundo cristiano, el interés en su estudio tiende a ser aún mayor, puesto que el tema del anticristo juega un papel de suma importancia en el campo de la escatología o de los acontecimientos finales en la historia de la raza humana, según se plasma en las Sagradas Escrituras. Puesto que en torno a las enseñanzas de esa entidad, el anticristo, se llevará a cabo el clímax de la gran controversia entre el bien y el mal en la tierra, como preparación para la segunda venida de Cristo. Y siendo que dicho conflicto cósmico involucra a todo ser humano vivo, entonces, y también a los que para ese momento crítico ya habrán descendido al sepulcro, puesto que repercutirá en lo que finalmente sucederá con ellos también, con los muertos. El tema entonces amerita ser entendido por todas las personas en condiciones de razonar de causa a efecto. Es así que a través del tiempo muchas y muy variadas interpretaciones han surgido con el afán de identificar esta entidad. Las propuestas han sido de tal variedad como credos religiosos hay. Esta variedad de esquemas religiosos ha contribuido en gran manera, en forma negativa, a la correcta interpretación e identificación de lo que realmente es el anticristo. Y en este sentido, es de mucha importancia recalcar aquí desde el mismo inicio de nuestro estudio que la razón por la que tanto concepto equivocado ha ido surgiendo a través del tiempo sobre este tópico, sobre la identificación del anticristo, es que se han buscado las pistas identificatorias de esta entidad en el lugar equivocado. La única fuente confiable, segura, libre de preconceptos y propósitos ocultos, que provee todas y cada una de las pistas
orientadoras para identificar al anticristo es la Biblia. El buscar estas pistas en otras fuentes ajenas a las Sagradas Escrituras es precisamente lo que ha dado como resultado que algunos expositores, desdichadamente, entre algunos de ellos personajes muy reconocidos y muy respetados en el campo de la teología bíblica, hayan subido al escenario de la silla del anticristo desde algunos personajes históricos que dejaron alguna huella en su relación con el pueblo de Dios en el pasado. Antíoco IV Epífanes, Nerón, etc. Hasta el futuro personaje judío y dictador que se levantará en Jerusalén en los días finales. Creo que no sobra decir aquí que estos conceptos ajenos a la Biblia, como me propongo demostrar en esta serie, estos conceptos ajenos a las Escrituras, por haber enturbiado bastante las aguas a fin de que no se entienda realmente lo que es el anticristo, deben ser puestos sobre la mesa y analizados detalladamente, a fin de que quienes tengan interés en indagar las bases de estas escuelas teológicas mencionadas cuenten con suficientes y con convincentes elementos de juicio para sopesar dichas bases y descubrir cuál es el peso que tienen realmente. En nuestro estudio, entonces, tomaremos tiempo para estudiar no solo qué es el anticristo, sino lo que no es o no puede ser el anticristo, porque no cumple con todas las pistas identificatorias que provee la Biblia para tales efectos. Es el propósito de este estudio, en sus diferentes tópicos y secciones, que todo hijo de Dios realmente interesado en identificar con total certidumbre al anticristo pueda hacerlo, al contar con las herramientas necesarias para lograrlo con éxito. Y de esta forma, estar preparado o preparada para hacer frente a este poder infernal en la crisis final que nos tocará vivir como cristianos, para hacer frente a este poder opositor a Dios, y que cuando esta entidad y su poder sean finalmente anulados por nuestro Señor en su segunda venida, como siervos del Altísimo y junto a la gran multitud de vestiduras blancas, podamos vivir por siempre para adorar al verdadero Dios, a quien esta entidad ha intentado usurpar por tanto tiempo. Nuestro estudio consistirá en analizar, aunque no exhaustivamente, las pistas bíblicas que identifican al anticristo. Estas pistas o señales identificatorias son de varios tipos: proféticas, históricas, doctrinales, simbólicas, escatológicas y otras. Y a pesar de que todas estas pistas se entrelazan y unas hacen posible que se entiendan las otras, se hace necesario a fin de que su estudio sea del mayor provecho posible y de que el tiempo empleado en esto produzca los mejores resultados. He decidido estudiar estas pistas siguiendo cierto patrón que podríamos ver como de un orden lógico. A manera de ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Daniel y el versículo 8, se habla, como lo veremos en su momento, de esta misma entidad que por razones que luego analizaremos se le llama cuerno pequeño. Y se dice que sale de la cuarta bestia y de entre los 10 reinos. Pues bien, para poder identificar este cuerno pequeño, primero habrá que identificar qué son los 10 cuernos de entre los cuales este cuerno sale. Y para dar con qué son los 10 cuernos de la cuarta bestia, primero habrá que saber qué es la cuarta bestia.
de donde salen los 10 cuernos. Y así entonces tendremos que ir paso por paso para poder llegar a conclusiones que tengan sentido. En esa misma dirección de ese primer ejemplo, para poder descubrir cuál es la cuarta bestia, de donde salen los 10 reinos, de entre los cuales sale el cuerno pequeño, hay que saber entonces antes de eso qué son las primeras 3 bestias, para poder descubrir qué es la cuarta. Este es el orden lógico al que me refiero. Desde este punto de vista, cada pista que analicemos nos dará luz para avanzar hacia la siguiente, y así sucesivamente. Al final, cuando pongamos la última pieza del rompecabezas, la imagen estará clara, inconfundible. Sin embargo, el buen entendido no necesitará siquiera esperar hasta que sea colocada la última pieza, sino que en el transcurso del estudio percibirá con total claridad a qué entidad la Biblia llama anticristo. Y en algunos casos, esto se visualizará sin necesidad de mucho esfuerzo, aún desde los mismos inicios del estudio. Sin más preámbulos, pues, entremos entonces en las pistas identificatorias del anticristo. ¿Vamos a orar? Hemos orado para esto. Vamos a hacerlo para que el Señor pueda dirigirnos. Le invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Nuestro Padre, amado Dios, nos acercamos a ti para darte gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra todavía con total libertad. Y lo hacemos para pedirte que en un tema tan crucial como este, de tantas implicaciones para nuestras vidas presentes y futuras, tu Espíritu, el que inspiró tu palabra, venga con nosotros, ilumine, guíe nuestras mentes para entender lo que necesitamos entender en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pista número 1. Ahora sí pueden empezar a anotar los que acostumbran. Tal vez 2 o 3 cositas antes de empezar que son importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, estamos teniendo un poquito de problema con el material escrito, el material digitado de los temas que estamos subiendo en video o exponiendo en video. Y es que algunas de las personas que están mirando los videos en diferentes lugares del mundo nos solicitan el tema por escrito, en texto. Algunos podemos enviarlos, otros no los tenemos. Los estamos grabando, pero en escrito solo tenemos el borrador. No ha sido digitado. Es que son varios los temas que estamos exponiendo y entonces no nos da el tiempo como para poder ir digitando al mismo tiempo que grabando. Entonces lo que he decidido es lo siguiente, que el borrador de donde este servidor va tomando, o sea, mis propias notas para exponer en el video, estoy haciéndolo de tal forma que sea legible, para no tener que esperar poder tener o encontrar el tiempo para digitar todo eso, sino que por lo menos para ustedes, los que están más cerca acá, podamos sacarle copia a esto así como está. Sacarle copia y con el tiempo ir digitando, pero que usted no tenga que esperar para que esté digitado para poder leerlo. Con las personas que están en otros países, en otros lugares, esto se nos complica un poco, pero también podemos hacerlo escaneado, ¿verdad? Igual. Lo que estarían recibiendo es más o menos esto. Estas son mis notas. De aquí esto es lo que yo les voy a dar en el video, lo mismo. Alguna que otra cosa que añado que no está en las notas, pero se los coloco acá para que puedan ver más o menos mi letra así un poco despacio. O sea, ¿cómo es mi letra? Escribiendo un poco despacio. Pienso que puede entenderse
es algo legible. Y entonces, si le sirve así, yo con mucho gusto escaneamos esto y se lo mandamos así a usted por correo. Porque varios están solicitándolo, pero todavía no tenemos el material digital, de varias series me refiero, de otras. Entonces, para que sepan, eso está allí así. El que tenga interés, podemos con gusto mandárselo en esa forma. Y a ustedes, aquí cerca, en Costa Rica, sacar copia de esto y que puedan tenerlo. Lo otro, se me fue. Para un tema como este, hay mucha fuente bibliográfica detrás o de fondo. Por decirles algo, por favor, no me malentiendan lo que quiero decirles, pero por darles un ejemplo, déjenme ver si tenemos uno aquí. Bueno, digamos bueno, no hace falta que lo enfoquemos allí. En algunas secciones, para una página de lo que ustedes van a leer allí ya al tener el material escrito, para leer esa página, o lo que ustedes tendrán reflejado en esa página es lo que ha sido investigado en unos 35 fuentes, por darles idea. En otras será menos, en otras más. Entonces, si para cada declaración que este servidor hace, histórica, o vaya, documentando de alguna forma lo que estoy diciendo, yo les doy la fuente bibliográfica, el autor, el libro, la página, nos va a llevar mucho tiempo esto. Entonces, lo que hemos hecho es que el material está aquí disponible. Yo expongo lo que he bosquejado aquí en mi borrador, sin necesariamente decirle esto viene de tal autor, de tal libro, pero aquí está en el material escrito toda la bibliografía. Entonces, si usted tiene interés en eso y quiere saber, ok, tal declaración que usted hizo sobre tal sección, ¿en qué se basó para decir eso? Usted, si desea hacer la consulta, puede hacerlo, con mucho gusto le respondemos. Pero si usted quiere hacerlo en forma personal, puede investigar el material y allí está la fuente, de dónde viene. Entonces usted puede ir a esa fuente, investigarla. Hemos hecho lo posible, no siempre ha sido posible, pero hemos luchado porque la mayoría de las fuentes bibliográficas utilizadas en nuestras exposiciones estén disponibles en la página web, en internet, ¿ok? Para que usted pueda buscarlas por sí mismo. Algunas no, hay algunos libros que no han sido subidos a internet y usted tendrá que buscarlos como libro en sí y a veces le va a costar hallarlo. Pero igual, si le sucede eso, con gusto podemos escanear esa página de ese libro donde fue tomada esa fuente o esa declaración y enviársela, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que en la mayoría de los casos habrá situaciones donde este servidor sí mencionará el autor y el libro, pero en la mayoría de los casos yo haré declaraciones sin decir de dónde las tomé, y usted, si tiene interés en indagar eso, puede hacerlo con todo gusto. ¿Estamos? Claro, sí. ¿Expliqué bien el asunto? ¿Les confundí un poco? ¿Estamos claros? Es para no tomar mucho tiempo diciendo esto viene de este libro, de esta página. Bueno. Vamos a la primera pista entonces. El nombre en sí mismo. Esa es la primera pista. Simple, sencilla. La primera pista para identificar al anticristo está en su propio nombre. En el nombre por sí mismo o en sí mismo. Ahí está la primera pista. En el nombre de esta entidad está escondida la identidad de la misma, del anticristo. Esta pista
es doble, o podríamos decir dos en una. Acerquémonos un poco más a esto y lo vamos a entender. Lo que quiero decir es que en el nombre, ¿qué nombre? Anticristo. Allí encontramos la primera pista doble. Vamos a verla como una sola, pero tomen en cuenta desde ya que va a ser una pista doble. Tomen en cuenta que va a ser doble porque ese sentido de doble nos va a ayudar a entender otros aspectos de otras pistas más adelante. ¿Ok? Cuando volvamos hacia acá y les digamos, ¿recuerdan la primera pista? ¿Era cómo? Sí, pero era doble. ¿Ok? Entonces ya sabrán a qué nos estaríamos refiriendo. Hay una pista doble en el significado del término anticristo para poder identificar a esta entidad. Como todos sabemos, el término anticristo es una palabra compuesta de dos vocablos. ¿Cuáles? Anti y Cristo. Anti, Cristo. La pista doble está en el primer vocablo, anti. Vamos allí entonces. El vocablo anti. Este vocablo tiene doble significado. Número uno, en lugar de. En lugar de. Y número dos, en contra de. ¿Qué significa entonces anti? En lugar de. En lugar de, pero también significa en contra de. Ok, analicemos el primer significado de anti, no de anticristo, ok, de anti. ¿Cuál era? En lugar de, en lugar de. Para denotar un reemplazo o equivalente. Veamos algunos ejemplos bíblicos donde se usa este vocablo anti en este sentido. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. En los ejemplos que estaré dándoles no leeremos necesariamente siempre todo el versículo, sino la sección que tiene que ver con esto. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿De dónde creen que está aquí en el griego anti? ¿Ah? En lo que está traducido como por. Lo que ha sido traducido como por es precisamente este término, anti. Lo que dice el texto griego es, no paguéis a nadie mal antikakou. Antikakou es, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo debemos entender esto? No paguéis mal por mal. Que si alguien nos hace mal, en sustitución de ese mal que nos hicieron, hagamos otro mal. ¿Ok? Lo que dice el apóstol es, no hagan eso. Por un mal que se nos hace, un mal que se nos hace no se sustituye con otro mal. Y por eso se utiliza aquí el anti. ¿En qué sentido? En el primero que estamos viendo. No, ese es el segundo. En el sentido de en lugar de. ¿Ok?
O sea, me hicieron o tomaron conmigo esta actitud. Ok, ahora yo voy a sustituir esa actitud que tomaron conmigo con esta otra hacia esa persona. Ok. Queda poco tiempo. Bueno, ¿estamos claros en ese ejemplo? Ahí es por, lo traducido como por, significa en lugar de. Otro ejemplo, Primera de Pedro 3:9. Tenemos el mismo caso. No devolviendo mal por mal. Allí otra vez en el griego el término es no devolviendo mal anti. Mal por mal. Mal en lugar de ese otro mal que me hicieron. Primera Corintios 11:15. Primera Corintios 11:15. Dice al final del versículo, casi al final, porque el cabello largo, hablando de la mujer, en lugar de velo, le es dado. ¿Ok? En lugar de, esa traducción, en lugar de, es traducción del término o del vocablo anti. ¿Lo pudieron ver en sus Biblias? Porque el cabello largo, en lugar de velo, le es dado. Otra vez lo que aparece allí en el griego es porque el cabello largo anti velo le es dado, en lugar de el velo le es dado. Un ejemplo más, Primera Timoteo 2:6. ¿Qué estamos viendo? A ver si me van siguiendo. ¿Ejemplos? ¿De qué? Ejemplos del vocablo anti utilizado con el significado de en lugar de. Ok. Primera Timoteo 2:6. Este es muy interesante de paso. Dice, entre otras cosas, hablando de nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo como rescate por todos. Como rescate por todos. ¿Cuál creen que es allí la palabra? Ante. ¿Cómo? ¿Cómo? El cual se dio a sí mismo anti lutrum. Como rescate. ¿Y cómo fue que Cristo se dio por nosotros? En lugar de. ¿Logran ver el sentido? En lugar de nosotros. Él se dio. Había una. Ajá. En la versión Reina Valera 1860 dice, sí, el cual se dio a sí mismo en rescate. En rescate. Equivale. Ok, en rescate. Es que lo que yo le estoy dando aquí es como está traducido en el interlineal griego-español de César Vidal. Esa es la que estoy usando aquí. En la Valera 60 dice entonces, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Ok? ¿Ok? ¿Captan el punto? En lugar de. En lugar de. Otro. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice al final, y dar la vida de él como rescate por muchos. ¿Cuál creen que es ahí? Por, ahí está, anti. Y dar la vida de él como rescate anti. Muchos, es decir, por muchos, o lo que es lo mismo, en lugar de muchos.
en vez de, a la manera de, en nombre de, todo eso significa. Esto pueden encontrarlo en diferentes léxicos, diccionarios que estoy citando aquí, como mencionamos podrán al tener el texto indagarlos por su cuenta. En lugar de, en vez de parte de, a manera de, en sustitución de. En otros lo van a encontrar el significado de ese término ante es otra cosa. Anti, en otros lugares o léxico lo van a encontrar como cambio, sustitución, alternativa y otra vez en vez de. Algunos otros ejemplos del uso y significado de anti en el sentido de reemplazo o sustitución en lugar de, tanto en la literatura clásica como en la bíblica. Por ejemplo, antiupatos, ese término, antiupatos, que en verdad el pronunciarlo sería antúpatos. Viene de anti en lugar de y upatos, que quiere decir supremo, o upatos, que quiere decir supremo, denota un cónsul, uno que actúa en lugar de un cónsul o un procónsul, el gobernador de una provincia senatorial, esto es, en la que no había una guarnición acuartelada permanente. Los procónsules eran de dos clases. Excónsules, los gobernantes de la provincia de Asia y África, y que eran por ello procónsules. Y B, los expretores o procónsules de otras provincias senatoriales, siendo que un pretor era virtualmente lo mismo que un cónsul. De la primera clase mencionada eran los procónsules en Éfeso. Ustedes van a encontrarlos en Hechos 19:38, la mención de ellos. De la segunda clase eran los mencionados en Hechos 13, versículos 7, 8 y 12. Tenemos a Sergio Paulo en Chipre y Galión en Corinto, en el versículo 12 del capítulo 18. En los tiempos del Nuevo Testamento, Egipto era gobernado por un prefecto en relación a este mismo asunto. Entonces, así se les llamaba a los precónsul, a los que funcionaban en lugar del cónsul. Se utilizaba una palabra que antes de ella tenía el anti. Hay otro ejemplo en la literatura extrabíblica que es antibasileus. Era a referencia al vicerrey, jefe provisional de gobierno. Él estaba en lugar del rey. Antibasileus. Y está también el antiteos. Eso lo que significaba significa semejante a un dios. Se utilizaba ese término también y significaba comparable o semejante a un dios divino. Y finalmente, un ejemplo más, antitupos, que significa copia o reproducción. Ejemplos bíblicos de estos usos de copia, algo en lugar de, en esa línea donde tenemos, por ejemplo, en la Biblia los tipos, que están en lugar de, representando algo. ¿Ok? Algunos ejemplos bíblicos en la próxima sección
porque se nos fue hace rato el tiempo.